Yo en esta tarde les quiero hablar bajo un pensamiento al cual lo he titulado El Círculo de la Confianza. Gloria a Jesús. El Círculo de la Confianza. ¿Cuántos entienden esa palabra? Aleluya. Yo me tomé la tarea de sacar una copia más o menos y se la quería mostrar de lo que yo estoy hablando. Todos tenemos un círculo de la confianza en el que cada uno, entre más cerca es el círculo, más confianza se le tiene. ¿Me van siguiendo? En el centro, pues me encuentro yo. En el primer anillo del círculo se encuentra mi familia, mi esposa, mis hijos. En el segundo círculo se encuentra la familia del segundo grado de consanguinidad, sean primos, sean abuelos, sean dependiendo de la relación que usted se lleve o la confianza que usted le tenga. Se encuentran los pastores, se encuentran los amigos más cercanos. En el tercero, compañeros de trabajo, a personas que estudiaron con usted, personas que comparten con usted en algún grado. Después se va alejando poco a poco, donde llegan los conocidos, que uno no los considera amigos cercanos, sino que simplemente conocidos. Y luego están los desconocidos. Si usted tuviera un accidente de carro, ¿a quién llamaría? Si usted tuviera un momento un momento especial, ¿a quién le llamaría? Pues a esa persona que se le viene a la mente es el círculo más cercano a usted. Es aquel que está más cerca a usted. Aleluya. Si me van siguiendo, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos un círculo de la confianza. Y cuando las traiciones vienen, es donde más duele, dependiendo qué tan cerca se encuentra esa persona de uno. Entre más cerca se encuentra esa traición, nos duele más. ¿Sí o no? Y entre más largo, pues uno dice, una vez lo miré, me traicionó, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando esa traición es de tu esposa, o de tu esposo, o de aquel amigo tan íntimo que tú contabas con él? ¿Qué pasa cuando la puñalada viene del que menos uno lo espera? Aleluya. Ese círculo de la confianza, ¿qué pasa? Se destruye, se rompe. Aleluya. Pues Jesucristo también tenía un círculo de la confianza. ¿Cuántos lo saben? Él, mientras estuvo en su ministerio, él se hizo rodear de muchas personas. Era la multitud que lo seguía. ¿Se acuerdan cómo comenzó la bienaventuranza? Dice que la multitud lo seguía a donde él iba. Pero dentro de esa multitud había personas especiales, más cercanos a él. Habían personas en las cuales Jesucristo les contaba sus propósitos y sus planes. Habían personas en las que él confiaba y les decía, me siento cansado, necesito dormir. Porque él era humano. ¿Cuántos me van siguiendo? Aleluya. En el libro de Mateo 5:1 dice que la multitud se agolpaba a él y lo perseguía y lo seguía. Y muchos de ellos lo seguían, ¿para qué? Para recibir algún beneficio, ya sea sanidades, ya sea alimentación, etcétera, etcétera. Pero también tenía otro grupo, en otro anillo más cercano a él, que eran los 70. ¿Cuántos se acuerdan de los 70? Que los mandó de 2 en 2 a predicar el evangelio. Pues también este grupo estaba más cercano a él. Pero también había otro grupo que estaba más cerca de él, que eran los 12 discípulos. Los 12 discípulos sabían los planes. Los 12 discípulos sabían a dónde iban a ir a predicar al siguiente día. Aleluya. Jesucristo les dijo, les llamaré amigos, porque el amigo conoce lo que va a hacer, en este caso Jesús. Los discípulos se convirtieron en amigos, en hermanos, en carnales, en brothers de Jesús. Y fueron parte importante del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Después de ese círculo de los 70,
del círculo de los 12 discípulos, había otro círculo más reducido, que eran 3 discípulos. Esos 3 discípulos estuvieron cuando Jesucristo resucitó a la hija de Jairo. Esos mismos 3 discípulos se encontraron cuando Jesucristo en el monte de la transfiguración. Esos mismos 3 discípulos se encontraban cuando Jesucristo se encontraba débil y les pidió que oraran por él. ¿Ustedes saben de quiénes les estoy hablando? Pedro, Juan y Jacobo. Ahora, Pedro, yo les quiero hablar de Pedro en esta tarde. Pedro se encontraba en ese selecto grupo de los 3. Y Pedro, en una noche de invierno, en una noche fría, después de haber sido atrapado nuestro Señor Jesucristo, él tocó fondo en su lealtad. Este hombre negó 3 veces a su maestro. Y en esa ocasión, según el libro de Mateo, dice que Pedro seguía a nuestro Señor Jesucristo de lejos para ver a dónde lo llevaba, para ver qué le pasaba a nuestro Señor. Y estando él afuera en el patio, se le acercó una criada, una mujer, y le dijo: a mí se me hace que tú eres parte del grupo de los discípulos. Pedro le dijo: mujer, tú estás equivocada, yo aquí solo ando viendo, yo no conozco a ese hombre. Y caminó un poquito más hacia donde se encontraba nuestro Señor. Y otros hombres le dijeron: tú caminabas con el Galileo, nosotros te miramos. Pedro también dijo: ustedes están locos, yo nunca conocí a ese hombre, no sé quién es ese Galileo. Y siguió caminando. Entonces, por último, llegó el momento trascendental de esta historia. Se le acercaron y le dijeron: tú eres parte de ese grupo de discípulos, te vistes como ellos, hablas como ellos, caminas como ellos. Y la Biblia dice que maldiciendo y jurando que no conocía a nuestro Señor, lo negó. ¿Cuántos han leído esa parte? Aleluya. Para que entendamos esa historia, Pedro dijo malas palabras y dijo: yo no conozco a Jesús, porque él sabía que en ese momento la vida de él pendía de un hilo. Si él se hubiera delatado en ese momento, a él mismo también lo hubieran matado. Y en ese preciso momento que él está diciendo: yo no conozco a ese hombre, un gallo canta. Y yo me imagino viendo el escenario que Jesús estaba golpeado en una esquina, y cuando cantó el gallo, Pedro volteó a ver a su maestro, y su maestro volteó a ver a su discípulo, y sus miradas se entrelazaron. Y Pedro se acordó lo que días antes su maestro le había dicho: iba a llegar un momento donde lo iba a negar. Pedro, temblando de saber que había negado a su maestro, que había blasfemado contra su Señor, que días atrás había dicho: yo doy la vida por ti, yo si a la misma muerte yo iría contigo. En ese momento lo estaba negando. Yo quiero imaginar que Jesucristo, en un lenguaje corporal, trató de decirle a Pedro que no se delatara con los ojos. Le dijo tal vez así: no. Imagínense ustedes ese momento. Pedro, al darse cuenta y al ver a su maestro, salió corriendo, salió desconsolado. Y para la vida de Pedro fueron las 72 horas más trascendentales de su vida. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. En el libro de Marcos, quiero que abran sus Biblias. Si vamos a leer Biblia, no crean, el hermano Mario lee Biblia. No vayan a pensar que
No vamos a leer Biblia. En el libro de Marcos, capítulo 16. Gloria a Jesús. Váyase al versículo 6. Gloria a Jesús. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Amén. Muchas gracias. Mas él le dijo, este es un ángel. Mas él le dijo, no os asustéis. Buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Le dice, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decir a sus discípulos. ¿Y qué dice? Y a Pedro. Detengámonos ahí en la lectura. La Biblia tiene tesoros escondidos que solo para aquellos que no leen la Biblia como de corrido, como si fuera una historia, los vamos a dar cuenta de estos pequeños tesoros. El ángel le dice a las mujeres, él no está aquí, mirad el sepulcro. No está aquí, él resucitó. Pero id y vayan a decírselos a todos los discípulos. Eso es lo que dice mi Biblia. Pero hace un paréntesis, dice, y a Pedro. Yo me pregunto cuando leí esto, ¿por qué hace énfasis en decir y a Pedro? ¿Acaso Pedro no era de los 12 discípulos? Sí, era de los 12 discípulos. Entonces, ¿por qué la Biblia hace una distinción en decir y a Pedro? ¿Saben por qué? Porque Pedro, en el momento que le falló a nuestro Señor, él mismo se salió de ese círculo de la confianza. Él creyó que Dios ya lo había desechado. Él creyó de que su ministerio había acabado. Pero para Dios todavía no había acabado con él. Aleluya. Muchas veces ese problema lo tenemos en la iglesia. Muchas veces le fallamos a nuestro Señor. Y nosotros, la iglesia, en vez de ayudar, no echamos la mano, sino que criticamos y señalamos a aquel. Cuando lo que tenemos que hacer es animarlo y decirle que Cristo va a terminar y va a perfeccionar la obra que ha comenzado en nosotros. Oh, gloria a Jesús. Si Dios no ha terminado la obra en mí, ni la obra en usted, mi hermano, ¿quiénes somos nosotros para hacer distinción? Aleluya. Pedro se sentía que estaba fuera del círculo de la confianza. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces nosotros no le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces nosotros no tenemos cara ni de arrodillarnos y de decirle al Señor, perdóname? ¿Cuántas veces nosotros no le hemos fallado a nuestro Dios? Yo le he fallado. Pero aún así he sentido el amor de Dios. Aún así he sentido que la obra que Él va a hacer en mi vida no la ha acabado todavía. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Y le dice, dígale a los discípulos y a Pedro que en Galilea los encontrará. Oh, gloria a Dios. Poderoso Jesús. Muchas veces, hermanos, nosotros cuando le fallamos al Señor y creemos que hemos sido desechados de parte de Dios, sucede algo psicológico que todo mundo lo hacemos. Lo primero que hacemos es volver a lo que habíamos sido antes. ¿Cuántos me van siguiendo? Amén. Cuando nosotros creemos que hemos caído de la gracia del Señor, lo primero que hacemos es que volvemos a donde Dios nos había sacado. Santo. Volvemos a revolcarnos otra vez en el lodo. Volvemos nuevamente a revolcarnos en el pecado, pensando de que ya no tenemos perdón. Pero en esta tarde yo les vengo a decir que sí hay perdón en la sangre de Jesús. Aleluya. La Biblia enseña que tenemos un abogado. Aleluya. Y ese abogado está esperando que nosotros levantemos las manos y le digamos, socórreme, Jesús. Aleluya. Pedro, esa mañana del sábado,
del domingo. Imagínense los pensamientos de Pedro. Métanse en los zapatos de Pedro. Agobiado de saber de que le había fallado a nuestro Señor. Él miraba que si se reunía Santiago y Juan por allá, me están señalando, decía Pedro. Me están poniendo el dedo. Me están diciendo traidor. Porque la Biblia dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. Su misma conciencia lo estaba acusando de traición. Él no tenía paz. Él no sabía qué hacer. ¿Y qué hace? Volver a los viejos redundantes. Dice Pedro, ¿saben qué? Esto de ser predicador no era para mí. Esto de ser discípulo, yo creo que me equivoqué. Yo creo que el Señor también se equivocó. Aleluya. Pedro dice, lo mío es la pesca. Así que voy a volver a pescar. Santo, amén. Aleluya. Y Pedro, me imagino yo en el grupo donde habían algunos discípulos con él. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, del 1 al 19, cuando tengan tiempo lo leen. Pedro dice, ¿saben qué? Tiro la toalla. Yo me voy para el mundo. Yo la verdad, esto de ser cristiano no es para mí. Yo la verdad, voy a ir a pescar. Y dice que algunos discípulos le dijeron, vamos contigo, Pedro. Porque Pedro era un líder. Había muchos que lo seguían a Pedro. Era empresario Pedro. ¿Se acuerdan cuando Jesús lo llamó? Él tenía una empresa de pescador. Él tenía sus barcas. Aleluya. Entonces Pedro se monta a su barca y se va a pescar. Y estando en la pesca, dice la Biblia que no pescó, pero ni un cacarico le cayó. Así que Pedro dijo, bueno, no soy predicador, ni tampoco soy pescador porque no agarro nada. ¿Verdad? La frustración de Pedro le llegó, porque no había pescado nada en toda la noche. Oh, gloria a Jesús. Poderoso Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Y dice que de repente al amanecer, alguien se para a la orilla del lago donde estaban pescando y le grita, hijitos, ¿han pescado algo? Y dicen que los que estaban en la barca, dice, ¿quién será ese loco? Se levantó bien oscuro a correr, a hacer ejercicio. Dice que ninguno lo reconocía. Le volvió a preguntar, ¿han pescado algo? A lo que ellos respondieron, no hemos pescado nada. Él entonces les dice, a la derecha, la de mi izquierda, a la derecha, tírenlo a la derecha. Pero a la derecha de los pescadores o a la derecha mía. Entonces Juan, que era el discípulo amado, se le acerca a Pedro y dice, Pedro, ¿no se te hace conocido esto? Acuérdate, es el Señor. Porque Pedro, así fue cuando en la pesca milagrosa, cuando Dios lo llamó, también sucedieron los mismos acontecimientos. Habían estado toda la noche pescando, habían estado toda la noche luchando, pero no habían agarrado nada. Jesucristo les dice, boga mar adentro, echa tus redes otra vez al mar. ¿Y qué pasó? Se llenaron de peces. Y esta pesca milagrosa que sucedió en los comienzos de Pedro, Pedro necesitaba volver a sus orígenes para volver a servirle al Señor con todo. Nosotros, cuando le fallamos al Señor, necesitamos volver a nuestros orígenes para empezar a hacer todas las cosas nuevas nuevamente. ¿Me van siguiendo? Y Pedro necesitaba otra pesca milagrosa para saber que él no estaba fuera del círculo de la confianza de nuestro Señor. Aleluya. Cuando Pedro se da cuenta que es el Señor el que está recién salido
aleluya, de la resurrección, Pedro dice que se vistió rápidamente y saltó de la barca a nadar y salió a donde estaba nuestro Señor. Gloria a Jesús. En ese momento, esto es algo precioso, hermano, y quiero que me pongan atención a lo que les voy a decir en esta tarde. En ese momento, dice la Biblia que había una fogata de carbón. Aleluya. Y que había un pez que se estaba dorando en el carbón. Pero también nuestro Señor estaba haciendo cafecito. Y cuando se acerca Pedro, nuestro Señor está tostando el pescado y le sirve una tacita de café a Pedro. Pedro, al ver a Jesús temblando, dice la Biblia que no dijo una palabra, sino que solo lo quedó viendo y agarró la taza, y aquella taza yo me imagino que le temblaba, se le caía el café, y viendo que era el maestro el que estaba con él, Dios mío, decía Pedro, es él, ha resucitado. Oh, gloria a Jesús, oh, gloria a Jesús. Aleluya. Jesucristo invita a desayunar a Pedro, pero dice que ni Jesús dijo una palabra, ni Pedro dijo una palabra. Esos fueron los minutos más largos de la historia de Pedro. Jesucristo sirviéndole, dándole vuelta al azúcar en el cafecito de Pedro, se lo sirvió. Pedro se lo tomó. En ese momento llegaron los demás discípulos que estaban en la barca. Llegaron, me imagino que todos entre ellos se tocaban uno al otro y decían, el maestro resucitó. Pero la Biblia dice que ninguno tenía el valor de preguntarle, ¿eres tú, Señor? Pero ellos sabían intrínsecamente que Él era el maestro. Aleluya, van siguiendo la lectura, ¿verdad? Oh, gloria a Jesús. Ninguno se atrevió a preguntarle quién era, porque todos sabían que era nuestro Señor. Aleluya. En ese momento, Pedro, en esa fogata, necesitaba que Dios, en este caso nuestro Señor Jesucristo, le hiciera un retroceso mental para que él pudiera liberarse no solamente de ese sentimiento que lo hacía culpable de haber negado a su maestro. Imagínense a Pedro si hubiera sido restituido y hubiera empezado a predicar y escuchaba un gallo, ¿qué hubiera pasado? Automáticamente lo volvería a recordar que él era un farsante, porque había negado a su maestro y él no podía matar a todos los gallos que existían en ese momento. Él necesitaba una limpia espiritual y mental, una regeneración de sus pensamientos. Como muchos de nosotros necesitamos también saber que Dios nos ama. Y que no importa las veces que le fallemos, el Señor nos ama. Y el Señor va a terminar la obra en cada uno de nosotros. Oh, gloria a Jesús. Cuando terminaron de desayunar, Jesucristo, yo me imagino en cruquillas, Pedro al lado le dice, Pedro, ¿me amas? Esas palabras encierran algo tan hermoso. Es como cuando usted se le acerca a su esposa y le dices, ¿me amas? ¿Cuál es la respuesta que usted espera que su esposa le dé? Uy, cariño, te amo. Cuando usted se le acerca a su hijo y le dice, hijo, ¿me amas? ¿Cuál es la respuesta que usted espera? Gloria a Dios. ¿Cuál es la respuesta que esperaba nuestro Señor de Pedro? Es una pregunta llena de tanto amor, hermano. De tanto amor. La primera pregunta
qué me traicionaste, Pedro? Eso fue la primera pregunta que le hiciera yo a cualquiera. Oye, tú dices que eres mi amigo, ¿por qué me traicionaste? ¿Sí o no? ¿O me van a dejar solo? Hincado Jesús con Pedro, le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, me imagino que le empezaron a rodar todas las lágrimas en su cara. Y le dijo: tú lo sabes, que te amo. Muy bien, Señor Jesús. ¿Qué le dijo? Apacenta. Un minuto después le dice: Pedro, hijo de Simón. No le dice exactamente Pedro, sino que lo llama por su nombre. ¿Saben por qué? No quiero pasar esto por alto. ¿Saben por qué Jesús lo llamó con el nombre de pila con el que fue bautizado o con el que fue puesto por sus padres? No le dijo Pedro, me disculpo, le dijo Simón. ¿Saben por qué? No quiero pasar este detalle por alto. Porque cuando Jesús nos pregunta a nosotros, Él no quiere influenciar la respuesta de nosotros. Cuando Jesús nos pregunta a nosotros si le queremos seguir, Él nos pregunta con una voz tierna, llena de amor. Pero nos da el libre albedrío a cada uno de nosotros para que decidamos si le queremos servir, si le queremos seguir o queremos seguir en el mundo. Acuérdense que nuestro Señor fue el que le cambió el nombre de Simón a Pedro. Y si nuestro Señor le hubiera dicho Pedro, lo está influenciando, porque fue el nombre que Él se lo puso. Sino que Él le dice Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas? Porque Él quería, como un enamorado, escuchar las palabras más hermosas que Pedro le dijera: sí te amo. Pedro le contesta por segunda vez: Señor, sí te amo. Llegamos al punto donde Jesús le pregunta por tercera vez a Pedro. Y cuando le dice Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Yo quiero imaginar que el alma, el corazón de Pedro se rasgó en 1000 pedazos en ese momento. Y empezó a llorar, y empezó a llorar, y empezó a llorar amargamente. Y eso es lo que cada uno de nosotros hacemos cuando nos damos cuenta de que estamos delante de nuestro Dios. Así es, Y que Él conoce lo más profundo de nuestro ser. Y que lo que Él quiere es que nosotros le revelemos a Él. Él ya lo conoce. Pero Él lo que quiere es que nosotros miremos qué es lo que hay dentro de nosotros. Porque en ese momento es cuando nosotros empezamos a liberarnos. La liberación era para Pedro. Cada una de las preguntas fue por cada una de las veces que él lo negó. 3 veces lo había negado, 3 veces Dios y Jesús lo estaba restaurando nuevamente. Pedro creyó que todo se había acabado. Pero no se había acabado. Para nuestro Señor, para nuestro Dios, nada se ha acabado. Aleluya. En una pesca milagrosa Pedro fue llamado. En una pesca milagrosa fue restituido. Pedro se encontraba, aleluya, en un fuego de carbón, donde estaba siendo restituido a través de estas palabras. La Biblia dice que cuando lo negó había un fuego hecho por hombres, donde se calentaban los hombres del invierno. Necesitaba que ese fuego que fue hecho por los hombres, cambiarlo por un fuego hecho por el Espíritu Santo. Aleluya. Pedro estaba viviendo, como quien dice, un déjà vu nuevamente. Él estaba observando cómo el Señor lo estaba restituyendo al puesto original donde Dios lo había llamado y lo había puesto. A ser el que iba a abrir con su sermón el reino de los cielos. Dios premia a Pedro
dándole la bendición de ser el primero en predicar y abrir el reino de los cielos a través de su predicación. Aleluya. Gloria a Dios. Nuevamente, ¿cómo se sintió Pedro al ser restituido? ¿Que se encontraba fuera del círculo de la confianza o que se encontraba dentro del círculo de la confianza? Gloria a Cristo. ¿A dónde creen ustedes que Cristo lo devolvió? Al centro. Amén. Al centro. En esta tarde yo le tengo a decir que es ahí donde Dios nos quiere a cada uno de nosotros. En el centro de la confianza. En el centro de su amor. En el centro, aleluya, de su corazón. Gloria, aleluya. Con nosotros está comenzando la obra. Y hasta que estemos en el cielo, Él la perfeccionará. Sí, amén. Mientras tanto, ayudémonos los unos a los otros. Mientras tanto, oremos los unos por los otros. En cuestión de la salvación, hermano, evítese juzgar a su hermano. Así es, amén. Solo Dios sabe quién será salvo. Y Él quiere que todos los que estamos aquí seamos salvos. Aleluya. De esta manera, aleluya, nos conoceremos en estos últimos tiempos. Aunque la Biblia dice que el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Pero esta iglesia debemos de calentarnos más en amor. Nosotros los que estamos en este lugar tenemos que hablar no de un amor fingido, sino que de un amor poderoso en Cristo Jesús. En donde cada uno de nosotros tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Y qué mejor manera de ayudarnos que no juzgando a tu hermano. Qué mejor manera de ayudarnos que aceptando a todo aquel que entre por esa puerta quebrantado y necesitado de la palabra del Señor. Qué mejor manera de aceptarnos a cada uno de nosotros que brindarle la mano a un hermano que necesita de Cristo. ¿Quién no necesita de Cristo aquí? Levante la mano. Todos necesitamos de Jesús. Todos necesitamos de Cristo. Y todos estamos corriendo la misma carrera. Aleluya. Todos estamos corriendo la misma carrera. Gloria a Dios. Así como Pedro se sintió que él ya no tenía la oportunidad de volver a ser un discípulo, Cristo le demostró que no había terminado la obra en él. Aleluya, gloria a Dios. Y en nosotros viene comenzando. Aleluya. Aleluya. Yo siempre digo, y quiero culminar con esto, que nosotros somos como una habitación que Dios está construyendo. Algunos ya tienen todas las paredes, pero les hace falta el techo, les hace falta la ventana, les hace falta la puerta. Algunos ya tienen ventanas y ya tienen puertas, pero otros vienen con solo en el fulín y están. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Así que, aleluya. Así que cada uno de nosotros, sabiendo que estamos en una congregación imperfecta, escúchenme bien, imperfecta, porque aquí no hay ángeles ni hay querubines. Amén. Gracias, Señor. Pero ni de apodo hay un querubín aquí, ¿verdad? Aleluya. Exacto. Y como no vemos ángeles ni querubines, sino que vemos personas quebrantadas, heridas, que hemos salido de diferentes lugares, necesitados, y por eso estamos aquí en el hospital de Dios, porque este es el hospital de Dios. Tengámonos paciencia mientras estemos aquí en la tierra, porque la perfección la alcanzaremos en el reino de los cielos. Gloria a Jesús. Quiero terminar con esto, hermano, y decirle que Cristo viene pronto. Dios me lo bendiga.